¿Cómo os ha gustado esa entrada, eh? Tutupá, 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 tututu. Bueno, bienvenidex a este primer debate electoral que estamos haciendo, que parece como una reunión de adictos al sexo, porque nos hemos puesto todos unos nombres, ¿eh? Nos hemos puesto unos nombres pues, para identificarnos y que no quedase esto demasiado ordinario. No obstante, yo como persona precavida pues me he apuntado también los nombres en el brazo, y porque soy una puta chuletera. Mira, yo me llamo Inés y estoy rodeada de una gente maravillosa para tratar hoy el tema de la muerte del canallita. El canallita, qué concepto, ¿no? Esa rockstar rancia que se pensaba que todo su séquito de groupies era, pues bueno, pues un rebaño, ¿no? Ese John Carra con ese aura, ¿no? De alcohol alrededor, de fiesta y drogas, que todo el mundo querría acercarse aunque fuese a medio metro. Bueno, pues ese perfil rancio, tópico, como de los pantomima full, ¿no? Que ellos satirizan tanto. Es el que vamos a tratar hoy. Inmejorable la reunión que hemos montado en torno pues, a este matiz que tenemos en el suelo, este Jackson Pollock ya un poquito desvariado en su última época. Lástima que no lo podáis ver. Yo me alegro mucho de que estéis aquí, todos los que nos estáis acompañando esta tarde, y tenéis ahí un chatillo a la derecha del padre, a la derecha de la madre. A la derecha de la madre del coño tenéis el chat ahí, que lo estarás viendo perfectamente como te lo estoy señalando yo aquí, cariño, para comentar, ¿no? Para comentar qué te parece el canallita o qué te parecen nuestros outfits, lo que quieras, ¿vale? Nerviosa porque esto va en directo, en riguroso directo, entonces espero pues que las trabadas no sean monumentales, pero bueno, yo ya me puto callo porque soy una chapa, si así me va la vida de soltera, porque claro, es que esta turra cualquiera se la come, para empezar a presentar un poco a las personas que nos acompañan aquí y ya iremos lanzando datitos. Vamos a empezar por mi derecha. Nurdin. Buenas, ¿qué tal? Te sonará su cara. Te sonará su cara porque el lunes 24 se estrenó la serie Hit en Televisión Española, Televisión de la Casa, y no somos nada corporativistas y por eso estamos haciendo esta especie de, bueno, pues es la promoción. Sí, la promoción. Es la promoción, pero es la promoción bonita. Sí, sí. ¿Cómo está de guapa esa serie? Está guapísima. Metemos más promoción, o sea, puedo meter aquí todo el día. No, pero tiene una línea como está de guapa. No, está muy guay, está muy guay. Se desarrolla en un tuto, llega ahí un profesor atormentado para rescataros. Son chavales que son unos canallas, hablando en canallas hoy, y ojo, ¿eh? Ojo, que va a dar que hablar. Sí, sí, sí. Cada lunes lo tenéis ahí por la nuit. Y además es que, claro, ¿qué pasa? Que yo voy a ir a un debate de ellos y ellos pues tienen que venir aquí también. Totalmente. No está con calzador, le queremos. Nurdin, te queremos, te lo tenemos que decir. Tony 2, un bar de Madrid muy famoso, un piano de cola de 8 metros. Espectacular todo. Espectacular. Generación Z, millennial. Generación Z sí, pero referencias como Valle la de compañeros. Referente vital, Spirit Animal es Valle para nosotros. Vale, ese es tu Spirit Animal. Sí. Vamos con nuestro Zoom. Marian Fonseca, amor, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, estupendamente. Oye, defínete ahí en una frase, ¿o qué onda, Marian? Pues periodista, piscis, y si me haces así, lloro. O sea, lloro. ¿Cómo te tengo que hacer, reina? Que es que me ha entrado el Zoom tarde, a ver. Así, me haces así, me tocas un poquito. Ay, mi niña es sensible. Muy bien, sin esconder los miedos. Vamos a por nuestra siguiente, por favor. ¿Quién quiere hablar el siguiente? Borja, amor, hola. Muy buenas noches, tardes, como queráis. Soy Borja, soy estudiante de turismo y aparte de ser estudiante de turismo también soy redactor y hago crónicas y entrevistas a artistas. Ostras, tío. O sea, no has perdido ni el tiempo ni un segundo. ¡Oh! Venga, siguiente por ahí. ¿Quién está? Mi niña, la que se parecía a una amiga de Julia, por favor, que es que no me acuerdo el nombre y no me está saltando. Larisa. Larisa, mi niña, venga, dale ahí, mi santa, defínete. Pues, bueno, estudio intérprete de lengua de signos y, no sé, soy acuario, aunque no crea mucho en eso, y soy muy intensa. Oye, pues danos ahí un saludo a todos los Genplayers de esta tarde en lengua de signos, ¿es posible? Hola a todos. Hola a todos. Feliz Lo sentimos. tarde. Gracias. Merci. Venga, nos falta por aquí una persona zumera. Mi niña, María. Hola. ¿Cómo estás, ¿qué tal? reina? Pues bien, nada. Danos aquí. ahí una descripción de una línea para entrar todos aquí a este debate del amor. Pues yo estoy estudiando traducción e interpretación del inglés y del alemán, pero yo empecé haciendo ingeniería informática, que es así completamente lo opuesto, porque estoy muy perdida en la vida.
O sea, que lo que quieres decir es que lo mejor que puede hacer una persona, y os lo digo yo como que os saco un par de meses más de edad, no mucho más, lo mejor que puedes hacer es equivocarte. Yo estudié Derecho y aquí estoy rodeada de lo mejor de esta, la nuestra España. La URSS, hablando de España, ¿no? La URSS, es que se lo ha puesto aquí ya, o sea, no podemos... Sí, yo es que no me escondo, como es televisión española. Bueno, Muy bien, perfecto. me llamo Laura y, bueno, me llaman la URSS por razones obvias, que ya iréis descubriendo a lo largo del debate. Y nada, soy estudiante de filosofía y pues esperemos que esto salga... Yo también lo espero. Yo también lo espero. Esperemos que no nos clausuren el canal. Nos encanta la libertad de expresión, ya sabéis. Bueno, ha habido muchos hándicaps en la historia de España con la libertad de expresión, así que ahora estamos aquí aprovechándola al máximo. Raúl, amor. Yo soy Raúl y estudio filosofía. Y eres un amor. Sí, también. Estudio filosofía y también soy militante comunista. Hostia. Es militante, pero Sí, sí, esto pero te ¿qué está confundes y es un pasando? mitin, ¿eh? Nos estamos radicalizando, chicos. Yo solamente os voy a decir algo. Yo vengo al turrón, ¿vale? Zoomers, ¿nos estáis escuchando bien todos? Perfecto. Sí. Os voy a tirar datos que a mí esto me gusta mucho para arrancar. El porcentaje de jóvenes que fuman con 15 o 16 años se ha dividido por 4 desde 2002. O sea, que ha bajado el rollo. Entonces, yo quiero que, así como antecedente, ¿no? Empecemos por vosotros mismos. ¿Vais de duros y atormentados? ¿Atormentades? ¿Para molar o eso es algo que ya está pocho y fuera de tal? O sea, según he planteado esta frase, estabais diciendo, por favor, Inés, levántate y vete. No sé. ¿No vas de duro y atormentado? No, pero cada uno tiene un target. Quiero decir, la gente que va de dura y atormentada, Aaron Piper, recordemos que en la U no se pueden decir nombres, pues tiene ese perfil y tiene un target al que gusta. Es verdad que ahora hay una variedad y que no tendemos a eso, no tendemos a echarnos Baron Dandy y Brummel a la que vamos a la calle, pero... No. Ahora está más de moda el intenso, yo creo, ¿no? La gente que va de intensita, Sí. así como... Sí. Está de moda la intensidad. Yo creo que sí. Se lleva entonces, la filosofía de vive rápido y muere joven ya está como un poco fuera de cobertura. A ver, éramos pocos y parió la abuela, sinceramente. O sea, se ha juntado todo el casposo anterior que existía con lo de ahora, que es una mezcla un poco diferente, pero que la esencia es la misma, que es de ir de atormentado y sobre todo de drogarte. Lo que pasa es que ahora hay mucha más información y la gente Hay mucha sabe más hasta qué droga, punto... También, pero la gente sabe hasta qué punto es bueno o no. Es decir, no es bueno en ningún caso, pero ahora la gente sabe el porcentaje para que no peligre la vida. Ah, vale. O sea, yo creo que, Hay como una calculadora. Dan los datos. diríamos que, por ejemplo, nuestro equipo de guión que se inventa los datos sería positivo, ¿no? Que lancemos siempre datos súper alarmantes para... No se los inventan, no nos los inventamos. ¿Sería positivo lanzar datos alarmantes para que la gente diga no al LSD o qué onda? Es que yo ese mensaje un poco estoy... O sea, no voy aquí de tío anti y tal, pero cuidado con eso porque yo creo que la peña se droga que flipas y no tiene ni idea de lo que se está No, metiendo, sí, yo no estoy a favor de las esto drogas, de que todo. la gente... No, pero si no lo digo por ti, Sí, te sí, digo, sí. esto de que la gente sepa el porcentaje y tal, ojo, cuidado, ¿eh? Les A ver. da igual el porcentaje, o sea, el porcentaje está en un papel y tal como está, pues... Pero hay muy mala Como el educación en lazarillo el y todo. tema de drogas. Es un Sí. tema que se trata muy mal en los institutos y en las escuelas. No, No te dan a probar. A ver, no, a ver, es verdad, no, en tercero de primaria, toma, con la cara de Bart Simpson. No, pero a ver, lo que pasa, la educación en drogas que dan ahora en los institutos la tenían que haber dado cuando estaba el diario de Patricia, en 2008, ¿sabes? No pueden meter lo que sabíamos hace 10 años con lo que sabemos ahora. Ese es el problema, un problema que no ha evolucionado. pero no es tanto el meterse drogas, sino el creerse guay por drogarse. Claro, ese es el problema, que actualmente ves cualquier videoclip de alguna estrella famosita con el rollo trap y demás, o mismamente las series de Netflix, y todo el mundo se droga como quien toma una Fanta Limón. Entonces, claro... Entiendo lo que queréis decir. Oye, desde el Zoom, Larisa, mi niña, dinos algo ahí, ¿tú qué opinas de la droga? ¿Se hace la gente la guay drogándose o no? ¿Tú te drogas? Perdóname, Larisa, a ver si... Aquí hemos venido a decir la verdad. A ver, lo que es drogarse con... A ver, Con cuidado. fumar porros, sí, la verdad. Pero lo demás no, la verdad. No me atrae, ni tengo pensamiento, ni es algo que tenga futuro de hacer. Pero yo creo que es lo que ha dicho un poco... Se me ha olvidado el nombre del compañero, lo siento mucho. Nourdin. Pero... No, el chico que está al lado. Tony. Tony.
Hay mucha desinformación en ese tema, la gente está muy mal informada y también lo que ha dicho Nurdin, la gente lo hace sin control, sin tener, con perdón, ni pajolera idea, por no decir una palabra más fuerte. Joder, pero ¿con qué perdón vas a decir por decir pajolera, amor? Porque iba a decir otra palabra y me lo he pensado. Nada, cariño, bien hecho. Y eso, muy poca desinformación, que es lo malo. Yo creo que la cantidad viene por la desinformación. Borja, te voy a preguntar algo. ¿Tú sabes que solo el 26% de los jóvenes entre 15 y 24 años sale de noche casi todos los fines de semana? Bueno, claro, salía. Frente al 64% que salía en el 96. ¿Qué te parece este dato, Borja? ¿Podría ser C. Tangana el nuevo canallita? Pues seguramente sí, porque ahora mismo la música urbana, como bien dices, ha resurgido. O sea, al final la juventud quiere cosas nuevas y el canallismo ha muerto. Ha muerto porque eso ya no se lleva. Ahora se lleva, por ejemplo, la vida fitness, la vida healthy, el estar, el ser fuerte, ir al gimnasio. Entonces, el canallismo con eso no son compatibles. Entonces, si eres canallita, estás out totalmente ahora mismo. Que va, yo, o sea, Pero no opino como él, ¿eh? Tampoco. A ver, levantamos la mano quienes creen que el canallismo sigue vigente. ¿Quién cree que no sigue vigente? O sea, ¿tú crees que nos lleva la vida? Bueno, la verdad es que tienes un entorno envidiable, te lo tengo que decir. Desde aquí le mandamos un beso. O sea, que no pensáis que la vigencia del canallismo ahora mismo se esté transformando en otros personajes, pues eso, como Bajal, como tal, no sé cuántos. Hombre, yo creo que es que tampoco se puede decir como que ahora toda la juventud es o canallita o no lo es. Ahí sigue habiendo esos roles, sigue existiendo, han surgido otros nuevos, han cambiado, entonces tampoco se puede hablar, yo creo que de absolutos. Entonces, por ejemplo, yo creo que Fernando Costa, C. Tangana y todo esto sí que lo recogen en cierta forma, claro, ese espíritu canallita. Sí. A ver, de cierta forma, también te digo, yo he estado en un concierto de los dos y ahí se olía más porro del escenario que del... Fíjate. Sí, pero al final es ese aura, ¿no? De canallita, de no sé qué, o el Ceci, toda esta peña, ¿no? Es como, sí que son como muy, mira qué malote soy y tal, que me encanta la música que hacen, ¿eh? Pero, o sea, hablando de canalla, al final ha mutado, ¿no? Más que desaparecer, ha mutado. Sí. Correcto. Marian, si yo te digo a ti, cariño, Joaquín Sabina, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues que a ver, a mí me gusta Joaquín Sabina, pero supongo que en su época las letras tenían sentido y iba todo un poco en el tono que se llevaba en la época, pero ahora igual se queda un poco atrasado en ciertos aspectos. Pero de todas maneras, Inés, yo por lo que estaba escuchando, el canallismo es que sigue vigente, incluso los que eran niños buenos se han convertido en niños malos. Te pongo el ejemplo de Gemeliers, que eran los típicos niños buenos. Nada tenía que ver con las drogas, que no digo que tengan que ver ahora nada con las drogas, pero es verdad que han tirado este rollo de canalla. Y Shawn Mendes, todo este tipo de cantantes que One Direction. One Direction, eran súper buenos, que yo era súper fan, eran súper buenos y ahora han dado ese girillo, con lo cual es que no ha desaparecido. Vale, voy a dar aquí una ronda. La URSS. No puedo. Bueno, yo con relación a lo que decía Marian, estoy bastante de acuerdo. O sea, y yo creo que la imagen del canalla ha mutado hacia una imagen de ir de barrio, que es un término un poco peligroso, porque claro, si idealizamos tanto el ir de, por ejemplo, de barrio obrero y demás, al final lo que estamos haciendo es polarizar tanto las dos situaciones en las que se comercializa y imágenes como la de C. Tangana o demás que van así como un poquito de barrio y de, pues mira, yo soy el más chulo y demás, al final se acaban convirtiendo en ídolos y sin embargo cuando estás por la calle y ves a una persona de barrio que está borracho o lo que sea o que necesita ayuda, sin embargo no se la prestas porque tu clasismo no te deja. O sea, yo creo que están haciendo como una especie de polarización entre esos dos sentidos que es bastante peligrosa y que se está idealizando. O sea, que están como haciendo mainstream, como claro, la ropa de Bershka, que parezca de Valdemín Gómez. Claro, claro. Y el peligro es ese, que al final si comercializas una imagen que no apoyas porque tu clasismo no te deja ser consecuente con lo que estás vendiendo, al final ¿en qué nos estamos convirtiendo, no? O sea, la imagen del canalla. Entiendo. A ver, espérate un momento porque es que estamos en el chat en directo, que tenemos aquí conectados a 100 y pico personas, no sé cuántas, y nos están haciendo un comentario. Pero si los canallitas están más petados que tú, Matao. ¿Y a quién Matao se estará refiriendo? ¿A mí? ¡Uy! ¡Tú muertos!
No, no sabemos, no sabemos. Claro, Borja, esto iba para ti, pienso. Sí. Borja, yo creo que te están diciendo que eres un matao, tío. Hostia. Vamos a bajar el nivel de discusión, por Dios. El hater está a tope, ¿eh? Un poquito, un poquito. Vale, están diciendo también que si las letras de Joaquín Sabina realmente están atrasadas, que si estamos de coña. Joaquín Sabina sí que iba de atormentado. Manolo Maturana, Sí, sí. voy a por ti. Hombre, Manolo, cariño, algunas... Es que yo ayer justo me puse un videoclip, el de Y sin embargo, tiro, y justo estaba en un directo y le tocó la teta a la que cantaba le toca así como para señalarle el corazón, pero era el pecho, cariño. Joaquín, no, eso no. Es una realidad. Ay, madre mía, y uno para mí muy heavy. Ascazo de la presentadora, me desuscribo. Gracias. Ok, boomer. Literal. SKRRT, danos tu identidad. Bueno, al menos mal que has dicho ascazo, porque podrías haber dicho... La verdad es que qué poco curra, o sea, quiero decirte, cero... Para ser un insulto, Claro, exacto. deja que desear. Ascazo con H y con K no lo queremos, cariño, esta es la realidad. Bueno, yo quiero saber, ¿fumar tabaco es de boomers o se lleva en la tabacada? Se lleva mucho, Se lleva. muchísimo. Sí. Pues entonces yo no sé de dónde están saliendo estos datos, mi santa, porque... O sea, Dato no contrastado. Es del CSIC que hacen esas... el CSIC se ha ido al colegio Montessori a la salida y ha dicho, a ver, ¿se está fumando aquí o no? ¿Fumáis? ¿Fumáis? No, vale, venga. Vale, pues ya está. No Extrapolamos a la población de España. No. Sí, sí. Pero es un Yo poco creo- como de extremos. Perdona, Larisa, dale. No. Bueno, que no creo que se lleve de moda. O sea, yo creo que se ha pasado de una generación a otra y que hemos ido haciéndolo más temprano, pero no lo veo como moda. O sea, no sé. Yo que haya visto yo, aparte de mi círculo, en círculos ajenos que conozco, no creo que sea por moda. Yo creo que ha sido... que se ha ido pasando de generación en generación porque lo hemos ido viendo como que estaba bien, por así decirlo, porque, o sea, ese mal concepto de que porque lleve mucho tiempo está bien y que se ha ido haciendo a edades más tempranas, pero no creo que sea moda, no sé. Claro, Vamos, pero creo yo que no. Por ejemplo, Más que vuestro... moda, presión social. Presión social, ¿no? O sea, que Eso es una vuestro... excusa que flipas. Vuestro entorno, si por ejemplo recordáis el instituto, a la salida, o sea, con 14 años la gente se ponía a fumar y tú te ibas añadiendo al fumequeo, entiendo, si querías o no, en función de lo que querías molar. Era como un grupillo que tenía una aura espectacular y tenías que estar ahí aunque no fumaras porque si no eras guay, no molabas, no te hablaba la gente. Exacto, Pues yo exacto. veo Te ofrecían todo el rato, claro, en plan de va, pruébalo, que no pasa nada. Yo no lo he probado, pero te ofrecían todo el rato y como presionándote para que molaras tú también, ¿no? Igual que ellos, no querían estar con alguien que no fumaba. O sea, que se puede molar sin fumar. Hombre, yo molo, ¿no? Un poco. Sí, hostia, no sé. Yo doy ascazo, ya me lo han dicho, con H y con K, lo tengo claro. Tony, a ver, amor, espera, que Tony quiere decir algo. No, que yo lo que quiero decir es que, a ver, no es que haya perdido esa moda de fumar, pero es verdad que comparándolo con cuando los boomers fumaban ahora, pues hombre, hay una legislación que te lo impide un poco, ¿no? Es más un tema legal, no puedes ir a un colegio a la puerta y ponerte a fumar, ya Claro. hay una serie de cosas. Entonces, Bueno, no es que hayan... cosas de acera. Bueno, depende del sitio. No la he también oído, te digo. no. ¿El qué, amor? En la puerta de mi instituto, por ejemplo, no se podía fumar, pero te cruzabas de acera, que era una calle muy estrechita, Ya. y podías fumar Claro, sí, perfectamente. pero eso es un vacío legal. Pero lo que venimos a hablar... No, lo que yo quería decir, no un vacío legal, pero a ver, es verdad que las cosas cambian y que no podemos tomar la vara de medir de los 60 con la de ahora. ¿Se ha dejado Hostia. de fumar? No, pero tiene otra connotación social el fumar ahora, y ese es el problema. ¿Y qué connotación tiene? Para hacerlo Pues, chulo, como el de... Como el del diario Patricia, ese chico. Vigente en 2020. Hazme chulo. Sí, sí, totalmente. Y siempre, nunca va a cambiar. Es que yo... Ya, no fuméis. ¿Qué querías decir tú, Laurs? Laurs. Yo, para empezar, no empecéis a fumar, de verdad. Es la peor mierda que existe y lo digo yo que fumo como un camionero. O sea, el punto es que yo, todo el entorno que conozco, o sea, que también es preocupante, pero bueno, y me incluyo, hemos empezado a fumar tabaco por los porros. Entonces, claro, de una cosa nace el puente al tabaco.
Y claro, de ahí pueden hacer una dependencia... Puede ser al revés, ¿no? O sea, como que el proceso es al revés, ¿no? Ya, pues aquí empezaron a... Claro, aquí lo de... Claro, aquí, entre unas cosas y otras... Empezamos por lo fuerte y luego... Sí, sí, Yo sí. también Claro, a conozco ver. mucha gente así, ¿eh? Sí. Pero mucha. Bueno, las facultades de filosofía están duras. Sí, 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 sí. Bueno, ahora con el Hay que COVID estar está un inspirado, poquito ¿no? más relajado, pero... Es que claro, ahora en casa cómo te echas ahí la canutada ahí con el ciberprofesor, es que es otro rollo, claro. ¿Qué me tenéis que decir por ahí, Zoomers, respecto de estas cosas que estamos comentando del tabaco? El momento botellón, ¿se lleva el botellón o no? O sea, Sí, por supuesto que sí. o sea, la Y botellón... ahora se está viendo muchísimo. La botellonada que estamos- no pasa de moda. No. Vamos a ver, estamos en mitad de una pandemia y hay gente que se sigue reuniendo en los parques para hacer botellón. Pero no solo en los parques, en las casas. Ahí donde está el verdadero problema. Borja tiene pinta de vecino que está inconsciencia en de la gente. terraza ahí insultando. ¿El qué, Borja? Perdón, amor. La inconsciencia de la gente, de la falta de respeto hacia los mayores y hacia la situación en la que estamos. Pues mira, esa es la verdad, porque yo es que te digo... es un tema que me toca muy de cerca, entonces como que lo sé. Y una cosa, por Entonces, ejemplo, ¿y qué opináis de hacer botellón en Zoom? A eso sí. Es Lo muy raro promueve, y Dua Lipa lo promueve, ¿eh? Oye, es un poco triste. es un poco triste. Bueno, claro. Sí, es un poco de Es nota. Quiero deprimente. decir, yo lo he hecho en cuarentena con mis compañeros y colegas y era como, bueno, yo me tomo una copa, vale, perfecto, pero estás en tu pierde la casa. gracia, en tu pierde ese habitación punto. sola. Y una cosa que os iba a preguntar. Vamos a ver, si el tabaco y el alcohol son legales, ¿por qué la marihuana no es legal y se vende como una droga? ¿Sabes a qué me refiero? Si todo es droga. Bueno, Por el tipo de gente con lo que se asocia. Me ha encantado. No sé si se me ha escuchado. Predicado tus muertos. Sí. qué bueno. bueno. Por el tipo de gente... ¿Por qué? Porque se asocia con Bob Marley Sí, y con Morodo. Rastafari, sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, ese tipo de gente, o sea, lo que la sociedad llama perroflautas y Sí, demás. desarrapado. Pero en cambio, claro, pero en cambio el cigarro es lo que se toma tu padre, o sea, es lo que se fuma tu padre, tu abuelo, el trabajador de la obra en su descanso, la profesora, la médica en el descanso, lo que sea, ¿sabes? Entiendo. No vas a ver a esa gente fumándose un porro, se supone, pues. ¿Qué pasa, Laura? Creo yo, ¿eh? Ah, bueno, perdón. Que yo ahí sí que tengo que discrepar un poco. O sea, yo hablando desde mi experiencia personal, que yo no tengo problema en hablar de esto y además creo que es hasta necesario. Yo he tenido malas experiencias con el alcohol, con el tabaco, de momento no. Veremos en 10 años, pero bueno, el caso Tampoco es... tampoco retes ahí a la pulmonada, ¿sabes? Pero el caso es que lo único que me ha hecho de verdad que me den ataques de ansiedad, incluso paranoia o que me sienten mal de verdad han sido los porros. Y yo he hablado de esto con mucha gente y hay gente que incluso solo con una calada o la primera vez que los probaba ya le había pasado. Entonces, claro, si hablamos de la droga, o sea, de las drogas como tal, el alcohol también es malísimo, o sea, porque al final el alcoholismo, la enfermedad como tal, y luego todos los efectos físicos que te produce es también horrible. Pero ahora, puestos a idealizar una droga, que no sean los porros. O sea, que no es droga sea blanda, otra, los ¿no? porros. Tampoco, pero puestos a porros no. idealizar alguna, yo sinceramente creo que hay... El crack, por ejemplo. No, pero a ver, yo creo que Pones hay el un abanico poco... aquí de droga. A ver, tampoco podemos ir de abogados del diablo y decir, ¿por qué defiendes el tabaco y no los porros? Porque vamos a ver, el tabaco es horrible. Pero a ver, en diferencia a los porros, ¿yo qué quieres que te diga? A mí no me ha hecho replantearme si tengo esquizofrenia fumar un cigarro. O sea, a mí o a las 10 personas con las que he hablado de esto en los últimos 2 años. O sea, que es que es muy Que Pero- al final los efectos son diferentes. Claro, O pero no, y además no o solo no. eso, Tiene un igual que efecto te guay, sienta mal, los porros. igual que te sienta mal eso, es que a lo mejor es que a quien le compras te vende mierda, o sea, también puede ser eso. Eso lo tenéis o sea, claro, ¿no? Si estamos Que- hablando de marihuana, una buena marihuana no te hace Bueno. pasar eso. Yo ahí estoy un poco, o sea, Sí, sí, cómo no. Dejad por Vamos, aquí creo yo que los tampoco- camellos que también dejan su Sí. contacto por aquí. Sí, sí, ¿verdad? yo ahora te paso el mío. No, yo Que creo que... no estoy queriendo hacer de abogada del diablo ni decir la marihuana es buena, tal, no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que igual que te pasa eso, puedes comprar algo en mal estado en el Mercadona y que te siente de puta pena. Perdón, Ya, pero en probabilidades hay que ser sensatos. O sea, los porros, o sea, por mucho que tú hayas estado fumando durante 5 años,
O sea, que si has estado fumando durante 5 años sin una adicción o sin el síndrome del zombie que lo llaman, que es que te quedas hecho un zombie con los porros, o sea, y eso yo lo he visto de gente que ha tenido que ir a rehabilitación, o sea, y no estamos hablando chicos, de... qué horror. No, pero que Sí, los porros, es que esto al final yo creo que afecta a cada persona de una manera, ¿no? O sea, yo conozco chavales que llevan 10 años fumando porros y el tío es ingeniero de no sé qué, y chavales que han fumado porros 2 años y están en un parque apalancados. Yo creo que habrá que verlo, o sea, y que depende mucho de las cosas, pero que puestos a ver los casos, o sea, si hay casos en los que la probabilidad es la mitad, aunque sea, pues no sé. O sea. Sí, pero yo creo que eso pasa lo de que no sepamos los efectos que tiene porque es una droga relativamente nueva, igual que, pues... Los porros. No, hablo que todas las drogas nuevas, no los porros. Ah. Hablo de todas esas drogas, todavía no hemos tenido un recorrido para saber cómo nos pueden afectar a largo plazo. El alcohol o esto llevamos muchísimos años, entonces... Es verdad que hay que esperar un poco a ver cómo afecta. Y yo quería contestar a Larisa que no creo que sea una cosa social, un factor social, lo de que asociar el consumo de marihuana a una cierta persona, como decíais lo de Bob Marley, porque creo que estamos cayendo en ese clasismo de relacionarlo. Hay gente que consume muy diversamente y lo que debería hacer es decir, o las drogas son malas, evidentemente no. Claro, pero estábamos, vuelvo otra vez a reconducirlo hacia el rollo del canallita. O sea, quiero decir, más allá de sí a la droga o no a la droga, eso ya entiendo que tiene... Eso ya para Maradona, ¿no? Exacto, efectivamente. No, este concepto Kurt Cobain. A mí es que Kurt Cobain me gustaba, pero claro, es que también, yo qué sé... También me gustaba Michael Jackson y ya tengo dudas, claro. No sé qué deciros. Entonces, ¿qué hacemos con estos canallitas? ¿Siguen vigentes o no siguen vigentes? Sí. Y se drogan. Hombre, claro. Oye, esperad, que me están enviando cosas que están pasando ahora mismo en el chat en directo. Se lleva a vapear, nos dicen. Fumar es de malotes, o no. Nourdin es de mi barrio y va de canallita por las calles, no engañes. ¿Quién es? Que es mentira, que no. Esto nos lo dice Cristian Carrillo, te voy a rajar. Cristian Carrillo, ¿puedo revelar quién es o no? Claro, revelalo. Es un community manager de la cuenta de Hit, es un canalla, eso sí que es un canalla. Es un sinvergüenza. Vale, las drogas son una evasión, no una revolución. Justamente. Es verdad, es que mucha gente tiene muchos problemas y lo utiliza como para evadirse de su realidad y por un rato o una temporada por lo menos no piensan en los problemas que tienen, pero es que eso es más problema aún. Pero es que hay mejores formas de hacerlo. Creo, Por supuesto. Si no lo estoy defendiendo, Sí, por eso, que lleva razón. Las drogas existen. O sea, y Doy fe. es que existen, o sea... ¿Qué se lleva ahora, chicos? Que yo estoy fuerísima. Para acabar ya y cerrar un poco además con el tema del canallita, o sea, las drogas existen y eso es algo que nadie puede negar. Y yo creo que todo el mundo va a tener una experiencia en la vida, si no la ha tenido ya, en el que está de contacto directo con las drogas. En ese momento tú eliges si tomarlas o no. Puede que por el contexto social, que aunque no sea para hacerte el chulo, sino porque ves que todo el mundo alrededor está cómodo, lo está disfrutando de más, te dejes llevar por el momento. Y yo no creo que sea recriminable. Ahora, como han dicho en el comentario, en directo, o sea, yo creo que el error está en idealizarlas, como lo hacen muchas figuras como Zetangana, como series... En Élite, que iban de 3 en 3 al baño a hacer tertulia. Claro, justo es el asunto del debate. Y el problema pero eso es pasa, ¿no? También, entonces, o sea, no voy a hacer aquí yo defensor de tal, pero al final eso pasa, ¿no? Y si se refleja, pues ¿por qué no se refleja esa realidad? Se refleja, o tú no ves a tus colegas irse de 2 en 2 al baño. Tú cuando tienes la oportunidad de incluir un tema como es las drogas o el abuso sexual o más ejemplos, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer estrepitosamente mal. Ya, bueno, entramos en depende de lo que tú consideres hacer las cosas bien o mal. Mal o bien, yo creo que depende un poco de la... Uy, se ha caído, está volando... Y además a mí justo me estaba pillando mirando esto. Sí, continuad, por favor. O sea, cuando al final una decisión de cara al público, teniendo en cuenta que solo puede ver cualquier persona de cualquier edad, puede influir a que se tomen decisiones que no son especialmente buenas, ahí hay un punto en el que no... Pero es que eso va a pasar siempre. No va a pasar siempre si se empieza a tratar el problema en 2020 en la educación. Si tú empiezas a educar a los niños de ahora con lo que se sabe ahora, yo creo que este problema y se plantea el debate social, no va a haber un debate entonces nunca más de canallitas. Vamos a hablar de pocollos. Quedan años y años y años y años para que pueda pasar eso. Para que de verdad se empiece a educar a los niños. Pero el primer paso está en esas bases. El primer caso está en analizar que precisamente hay estructuras o hay ciertas cosas que no se pueden idealizar
con las herramientas que tenemos actualmente. O sea, y que a mí me parece, la verdad, o sea, bastante feo que, por ejemplo, una plataforma como Netflix dé cabida a eso. Bueno, Netflix o una plataforma en la que... Que lo romantice, romantice la idea de la droga. Esto es como cuando veías a James Dean fumando, ¿no? En las fotos o ves a gente súper tal y Sí, después fumando y dices, voy a fumar yo también, ¿no? Hombre, que hay como claro. un aura ahí de romántico, de que haces con fumar. Y es que Eso es lo siempre, mira con Amy Winehouse, que no la juzgabas porque se drogaba, incluso la idealizabas. Es que mírala cómo ha salido a cantar, que ni se tiene en pie, que se ha pasado súper bien con el azúcar glass. Pues claro, luego te das cuenta de que a lo mejor no es la mejor forma e idealizarla hasta ese punto. Claro, y entonces a lo mejor ellos mismos también son víctimas de esa propia idealización. Claro. Pero se la generan ellos mismos, ¿no? También. Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Qué fue antes, O sea, el huevo o la gallina? Yo qué sé. Pero es que entra en ese ciclo y yo creo que ya es muy difícil salir. Ya. ¿O sabes? Bueno, es que... A ver... que cuando se habla de drogas solo se habla entre colegas y así, solo se habla de la parte buena de "Buah, es que te lo vas a pasar genial, pruébalo, ya verás que flipe". Y también al final es una forma de idealizar la droga y no se cuenta, "Buah, pues luego al día siguiente estaba muerto, estaba matado". Entonces, es que nosotros mismos, tómate una copa, alguien que no bebe, tómate una copa y ya verás que te lo vas a pasar genial por la noche y vas a ligar un montón. Y al día siguiente estás muerto. Y eso, eso mismo que estás diciendo tú me enlaza un poco con que si hay un ocio por defecto también en esta generación o entre vuestros entornos en pillarse la cogorza un día tras otro en los fines de semana o no. Yo creo que eso sigue vigente, y tener resaca en bucle. Sí. Sí, y de estar días y días. Pero eso pasa con España. Quiero decir, España es social. Pues eso no es una generación. No, quiero decir, esto de España es social. España es de salirse a tomar unas cañas, es de salirse a una verbena. Somos latinos, ¿no? Decían. Claro, no podemos... Pero también hay un punto en el que yo creo que es un paso de madurez al final. O sea, que creo que todo el mundo hemos vivido. Que no estoy idealizando el alcohol, o sea, de verdad, pero sí que es verdad que... Desde luego, la URSS te lo estás llevando todo, cariño, ¿eh? Con la cartilla de racionamiento se está haciendo un sí traje. yo. Pero no, a ver, yo creo que, por ejemplo, cuando tienes 14 años, o sea, hay un meme en Twitter y en TikTok y demás buenísimo de bebiendo vodka con 15 años, que te estás bebiendo un garrafón, y luego con 21, que es como dar un chupito y decir, ya está. Y es que hay un límite en el que empiezas a disfrutar del alcohol, disfrutar de la cerveza, de una copa, y no salir a tomar por emborracharte. O sea, que es lo que hace la gente de 14 años. Es que eso depende, porque yo tengo colegas que ya mínimo siempre que quedas con él, que me lo dijo un colega mío, me dijo, tío, es que con la tontería soy un alcohólico social, ¿no? Hacía la coña con esto. Porque sales y te tomas una caña, te tomas una cerveza, te tomas un tal, y ya vas acabando todos los días con 2, 3 cervezas y, hostia, ¿sabes? Es como que no te das ni cuenta, ¿no? Claro, es y que esto no te... es una droga, es una droga. Yo voy a 3 cafés al día, soy un junkie del café, pues yo qué sé, el café es una droga, ¿no? Pues que aquí entramos en un debate de... ¿Qué consideras droga? Al final... Pero la cosa está en que realmente lo que estamos diciendo es que no hay un canallita, sino que todos somos unos canallitas, entonces, Totalmente. porque estamos todos... Y si yo os tuviese que preguntar por un referente, ahora mismo, decidme un referente cada uno. ¿De canalla o...? Pedro Sánchez. O de canalla o de no canalla. Pedro Sánchez. No, bueno, Pedro Sánchez es un referente, ¿eh? Es un referente. Además tiene ese airecito así como de canallita que te seduce mientras habla. Sí, ¿verdad? Es que solamente... O sea, ¿por qué valoramos nosotros a Pedro Sánchez? Por su jovialidad. Sí, como que te seduce mientras habla, así como Marlon Brando, ¿no? Algo así como... ¿Puede ser? Sí. ¿Esto estáis todos de acuerdo? Esto me está llamando mucho la atención. A tomar por culo. sí. ¿Es Pedro Sánchez un canallita? Ostras, es nuestra pregunta. Actor de hit dice que Pedro Sánchez es un canalla. Claro. No, canallita, Pedro, te queremos desde aquí, desde la casa, queremos mucho al rollo, Sí, claro. sí, claro. Pero, o sea, ¿podría ser Pedro Sánchez un canallita? El Spotify del perreo que tenía a tope, eso... Bueno, eso... Batía... Es que eso nos ha comentado muy fuerte esa playlist. Es que, Hay o sea, Estamos pasando por encima, pero efectivamente, bueno, pues un referente puede ser de canallita o puede ser de no canallita. A ver, necesito Yo creo que el vuestro código de referente- desbloqueo, Rosa, para poder ver los comentarios. No, es que estamos aquí, nos están comentando desde, bueno, estáis comentando desde casa. Entonces, ¿sí? 204. A lo mejor tiene en público, ¿vale? Genial, ya tengo el acceso. No, es que estaban comentando aquí precisamente desde ahí, desde YouTube, y nos dicen, si todos fueran a terapia, la verdad que encontrarían una forma más buena y sana de evasión de sus problemas. Gracias. Sí. Eso es lo que nos están diciendo. También nos dicen que los botellones de Zoom durante el confinamiento, ¿el alcohol se lo pedías a tus padres? Están preguntando, hombre, ¿cómo se lo van a pedir? Pues se lo comprarían no, ya. o sea, lo teníamos en casa. El hidroalcohólico. El hidroalcohólico. Un poquito. Chicos, por favor, La gente de 15 años igual
estamos somos un pelín más grandes, pues no hay problema por tomarte una copa con tus padres y todo normal. Hombre, claro. A ver, Acabas así... Cuidado. Oye, ¿qué pensáis de esto que han dicho de la terapia? Necesitamos de personajes atormentados, necesitamos terapia respecto de estas cosas para buscar nuestra propia identidad, o hay gente que se está dejando llevar mucho por la corriente del, venga, pues a ser ahora un intenso. Yo creo que la terapia siempre puede venir bien y que esta sociedad está muy criminalizada. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. O sea, te duele Es una una muela, ayuda. vas al dentista, ¿no? Te duele la pierna, vas al médico, te duele la tripa si estás mal El de aquí. psicólogo es más necesario de lo que parece, mucho más de lo que totalmente. parece. Está ahí. Totalmente. Sí. Pero es que está muy estigmatizado el tema del psicólogo. Es como que si vas al psicólogo estás loco. Totalmente. ¿Sabes? O tienes problemas mentales y no. Yo llevo yendo al psicólogo 4 años y seguramente ahora mismo no estaría donde estoy si no hubiese ido en su momento. Y si necesitas ayuda para gestionar tus emociones o para gestionar cualquier cosa que te pase por la cabeza, pues no pasa nada por pedirla. Que es otra cosa que también está muy estigmatizada. El tengo que pedir ayuda, voy a pedirla. No. Es como tienes que ser súper independiente y tienes que poder hacerlo todo por tu cuenta. Y sobre todo dejarse ayudar, porque hay mucha gente que va al psicólogo y no se deja ayudar. Y si tú no te dejas ayudar, al final, aparte que estás pagando un dineral, no estás aprovechando esa ayuda que estás recibiendo. Sobre todo es parte de la voluntad propia de cada uno, del saber decir, tengo este problema, lo tengo que solucionar yo mismo. No te lo va a solucionar ni tu vecino, ni tu amigo, ni tu novia, ni tu hermana, ni tu padre, no, tú Si lo mismo. solucionas tú mismo, ¿para qué vas al psicólogo entonces, no? Entra dentro del trabajo del psicólogo para intentar ayudarte, aunque tú no te dejes ayudar, porque a veces es darte contra un muro y ahí está el trabajo del psicólogo, ¿no? Yo creo. No Sí, estoy- que te dé herramientas Sí, que te dé para herramientas, ayudarte. claro, porque- De herramientas, eso es. Eso Sí, es. pero el ir al psicólogo siempre tiene que partir de ti. O sea, si te llevan obligado al psicólogo, no te va a hacer nada. Vale. O sea, tiene que salir de ti pedir la ayuda. Y volviendo al tema del canallita, ¿un no canallita referente para vosotros? Rosa la de OT. Rosa la de OT. Totalmente, pero es una respuesta, vamos, obvia. Rosa la de OT, porque... uy, Europe's living a vale. Cuidado, Borja. Eurofan a tope. ¡Viva Rosa! Desde aquí quiero mandar un saludo muy grande a Rosa y ojalá nos represente a un ¡Viva beso. Rosa! Rosa. Ole. Un referente para ti, Borja, amor. ¿No canallita o canallita? Canallita, venga, vale. Pues, Canallita. o sea, estaba pidiendo no canallita, pero dame tú el Pues canallita. no. Canallita, Bon Jovi, la verdad. Referente. Espectacular, espectacular. Pero Bon Jovi ha muerto un poco, ¿o no? La esencia inicial de Bon Jovi sí, pero él sigue siendo el mismo. O sea, ha caído, o sea, ya no es lo mismo que antes. O sea, antes era como más canallita, iba más en plan rollo rock, ahí, drogas, tal, sexo. Y ahora es como más, pues, no, ya no es lo mismo. Hombre, es que ya está como un poco Teletubby. Sí, está un poco... Exacto. Oye, y el canallita no es Está un de poco... viaje. O sea, ese Bon Jovi que tú estás escribiendo es un poco machista, ¿no? Por eso ya ha caído en desuso. Sí, yo creo que sí, porque al final la sociedad ha avanzado, o sea, no tanto como creemos, porque al final vendemos que hemos avanzado mucho y en realidad vas a la calle y, por ejemplo, ves o un gesto que hacen a una mujer fea o a una pareja de gays o de lesbianos y al final ves y dices, no hemos avanzado tanto como creemos. Al final, y pues bien, encadenando el tema del canallita, pues va un poco por ahí, que al final es la mentalidad de cada uno, que es la que hay que cambiar, el chip. Larisa, dame tu referente canallita, amor. Uy, Larisa, que te has quedado pillada. Yo creo que tiene un poco fama de, aunque yo no lo crea mucho, pero puede ser, sí, se le puede tomar como tal. Chris Brown. Ah, Chris Brown, vale. Te había entendido Johnny Depp al principio. Y digo, bueno, Johnny Depp es bastante canallita Bueno, sí, también. Pero por sí, seguro. O sea, al 100%, pero no, él no, Chris Brown. Me falta por aquí un canallita del Zoom. Una canallita del Zoom. Hola. María. Amor, no la oigo. La Urs. ¿María o María? Marian. Un problema. María. Ah, yo. Sí. Un referente canallita. Referente canallita, venga. Pues yo creo que ahora mismo el referente canallita español por excelencia es Aaron Piper, que ya lo hemos comentado antes. Y es además referente. Marian, ¿y tú? Pues canallita se me ocurre un poquito más antiguo Leiva, quizás. Sí, la verdad. Tiene un poco
de rollito canalla. La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad es que eso de ir vestido de invierno en verano me parece un canalleo tremebundo, tremebundo. Puntazo. Laura, ¿tú qué, amor? A mí es que me gustan los chicos con responsabilidad emocional. Ah, vale, vale. Pero bueno, vale. no, a ver, Eso implica ser un era canalla. para decirlo un poco como llamamiento a que nos gusten los chicos con responsabilidad emocional, porque no... Pero... Porque va mal la cosa. Sí, vamos. No, es que ahora estamos en una era de expresar los sentimientos, esto es así, Sí. y me parece fabuloso. Totalmente. Lloren, expresen, responsabilidad emocional, a tope, siempre. Pero bueno, de decir uno, es que va a sonar súper friki porque en realidad lo es, Pánico Orfila es un personaje de un libro de Cosas que hacen pum, de Kiko Amat, que es básicamente un drogadicto adicto al sexo. Ah, vale, bueno, Entonces, qué bien esta referencia anarquista. literaria. Guay. Anarquista lo único, pero bueno. Ignatius Farray de La conjura de los necios, no el de la vida moderna. No, cuéntame. Para mí, un antiguo canallita, Bad Bunny, pero en sus épocas un poco más... Ah, más- vale. no la Bueno, ahora ya última. está muy soft, ¿eh? Bueno, por eso, ahora está un parece poco un más... Heladín. Sí. Parece un Heladín. Oye, tú no me has dicho el tuyo. Ya de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, se queda, nos quedamos. Se mantiene. Nos quedamos con esto. Pues mira, te tengo que decir una cosa. Dicen que efectivamente Pedro es guapo y punto. Pedro Sánchez hacía breakdance en los bajos de Azca cuando era chaval, jurado. O sea, esto me está pareciendo fantástico. Jugaba al baloncesto con no sé quién, ¿no? También, es que tiene un underground ahí. Hemos Y está, presentado oye, a y está fama saliendo con o algo Miley de eso, no lo Cyrus, es que sabemos. lo tiene todo. Nos dicen también desde el chat, no es considerar que es droga o que no lo es. Se tendría que mirar qué droga hace más daño y cuál menos. Claro. Esta persona pues parece que quiere ser selectiva. ¿Qué opináis del drogas? ¿Quién es el Drogas? Yo tampoco sé quién A es. ver, si es un Tú señor sabes. que ponía... el droga reconoce que se droga, era un meme, y era un señor como que evidentemente, claros signos de drogadicción. Es que si no habéis visto el meme, ¿Qué es meme? como... A ver, el drogas también, te digo, no deja mucho lugar a la Tampoco, imaginación. sí, no hay que ser Es una Einstein, ¿no? referencia antigua, ¿eh? Como generación Z, Sí, sorprendido eso de haberla suena como muy pillado. a vídeo- Sí. Sí, maravillas sí, del internet, ¿no? O sea, el Drogas o algo así como suena. El drogas es, pues, yo creo que cuando Llurena... Llurenas y Tamara, 6 dedos. Llurena Tamara la buena, digamos. Tamara la buena. No, ¿había una Tamara mala? La que cantaba flamenco. Ah, vale. Bueno, se está impresionada. No, a ver, opinión mía. No, pero yo creo que es de por esa época. Que nos confirmen si es ese. Chicos, nos están diciendo algo objetivo que no tiene absolutamente nada que ver con el canallismo, pero dicen, esta generación puede ser la primera generación de la historia que vive una sociedad menos libre que la de sus padres. ¿Por qué? ¿Por lo del COVID? No sabemos si es por lo del COVID o no. ¿Creéis que esto es así? ¿Menos libre que la de nuestros padres? Yo estoy de acuerdo. Sí. Sí. Al final Sí. nos tienen mucho más controlados. Estamos más controlados porque por las cookies, cariño. No, por lo que tienes en la mano, por ejemplo, con el móvil, al final nos controlan, saben lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y al Que no, final- hombre, que no somos tan importantes. Que tú sabes cuánta gente hay en el mundo, que no soy tan importante, que me vean Claro, las pero cookies si quieren. Ya no por el control, sino porque hay ciertas cosas que es como que no puedes decir porque te van a juzgar o... Ahí sí que estoy de acuerdo. Entonces, es como una autocensura impuesta por gente, incluso de nuestra propia generación, por nuestros amigos, que no puedes decir X cosas porque ya te tachan de unas etiquetas por las cuales estamos luchando para acabar con ellas. Entonces, no tiene ningún sentido. No, perdona, yo la quiero contestar que, a ver, es que dice, pues eso es un problema con tus amigos, ¿no? Que te pongan esas etiquetas. Antes yo creo que el problema era, no sé, que si decías las cosas te mataban en la generación de nuestros padres. Bueno, a ver. Yo creo que es básicamente eso. Estamos más libres de poder decir las cosas. Tú ahora puedes salir a la calle con Qué otro va. tío o puedes, como lo que quieras, y no te van a tirar piedras. No te van a poner en la plaza del pueblo. Que no, te sale un referente, un actor súper famoso, un influencer, y bueno, como no te diga lo que la gente quiere escuchar, sea política, sea con relación al cambio climático, sea con relación al COVID, bueno, es que casi que lo matan. Están en su casa así con la ballesta esperándole. No, Sí, que la gente, que la gente un poco de censura. detrás de Oye, redes... calma un poco, por favor, que somos personas y que podemos opinar diferente y no hay ningún drama detrás. Pero al menos te dejan lo que te quería decir, que al menos te dejan opinar. Antes eso no podía ser así. Antes no que podías antes ni opinar. Se vendía a lo Ese mejor era se hacía un facing más idílico, puede ser. A ver, yo opino... Sigue tú. No digo que si puedes opinar, pero tus opiniones no son válidas, ¿de qué te sirve opinar? ¿De qué te sirve tener la libertad de opinar? Para que te juzguen, ¿no? A ver, es que luego también hay un punto en el que la gente considera que una persona le contraargumente con fundamento
O sea, que es verdad que yo estoy de acuerdo que por redes sociales es muy fácil lanzar basura al primero que hace un comentario que no, o sea, que no corresponde con la opinión de la otra persona. Ahora, también es verdad que hay mucha gente que se pone a la defensiva en cuanto dan un comentario o cuando hacen alusión a algo y se les responde con un fundamento. Es decir, si tú estás diciendo X sobre tal y yo te estoy diciendo no, eso no es así porque es así. O sea, me estoy refiriendo a cosas objetivas, es decir... Ya. O sea, no sé. Pero vivimos en un mundo que esto es como una parafernalia de cosas que nadie sabe lo que es verdad, nadie sabe lo que es mentira. Es como tú me das un dato y yo te doy otro sesgado con una encuesta de no sé quién. Como yo, que estoy dando todo el rato datos sesgados, Por chicos. tanto, no contrastado. Qué horror, qué horror. Bueno, vamos a hacer un cierre por todo lo alto, ¿vale? Para que cada uno tenga una frase épica, que va a ser una referencia, no canallita, una recomendación y un halo de esperanza para este mundo tan hostil, porque esa es la realidad. Estamos en un mundo hostil y estamos perdiendo nuestra juventud con el momento COVID, chicos. Esto es una realidad. Así que vamos a por una referencia no canallita y vamos a lanzar que pues, la droga, si muere o si no muere, pues que sea de la mejor calidad posible o lo que sea, ¿no? Sí, mejor. No sé qué decir, pero es que es la verdad. Por favor, Raúl. Para mí, un referente no canallita, que encima creo que es de las personas menos canallitas que existen, Marx. Marx. Sí. Marx. Sí. Karl Marx. Marx. Karl Marx. Vale, Karl Marx, desde aquí a tu tumba en el cementerio de Archway en Londres, que he visitado, te mandamos un beso. Ay, también se lo envía a la URSS. Nos ponemos a rezar ahora, Do Marx. you hear the people? Bueno, por favor. Digo Lenin. Es que Hostia, nos van a tío, acabar odiando. Solamente son solo gente muerta, chicos. Puede ser también alguien vivo, ¿eh? Bueno, Lenin siempre está vivo. ¡Oh, qué bonito, qué En tu bonito! corazón. Lenin Obviamente. está en nuestro corazón. No, a Sí. ver. La URSS va a acabar siendo Rusia al final. Sí. A ver, mi madre. Qué bonito. Muy bonito. Qué bonito. Es un referente Como ha reconocido, pesado. ¿eh? De Lenin a tu Pero, a madre, ver, pam, pam, toma. mi madre es mi referente en la vida, o sea... Madre de la Nada más que URSS, decir. madre de la URSS, Qué que no es un estado tapón. Desde aquí le mandamos un beso. María Quimesó, dinos tú tu referente. Pues yo, a mí que me gusta mucho todo el tema del dibujo y la pintura y demás, por seguir con la línea de referentes españoles, voy a decir Inés Jim. Inés Jim, bueno, pues mira, Sí. Inés Jim, que además, pues una chiquita que también ella se hace sus outfits y sus movidas y lleva trabajando mucho tiempo. Pues ala, un beso para ella. Marian, amor. Pues me lo ha quitado la URSS, pero yo por no repetir, igual tirando por la comedia, diría Berto Romero, que tiene un punto canallita, pero de los buenos. A mí me encanta, yo estoy enamorada de ese chico. Yo lo sé, que a lo mejor es un poco extraño, pero a mí me encanta ese hombre. Nada, cariño, esto es libertad total. Borja. Pues referente no canallita, voy a tirar por lo que me gusta, Beli Basarte. La verdad es que es un artista muy humilde que ha empezado de la nada, o sea, con sus vídeos en YouTube, y es una persona humilde que ahora ha alcanzado su fama, pero que es alguien que me transmite verdad, que me transmite por la realidad que vivimos todos, y es una persona que me transmite eso, me transmite mucha paz. Bárbaro, Beli, bárbaro, total. Larisa, cariño, tu referente. Pues como referente, aunque va a sonar un poco contradictorio, no sigo mucho sus consejos, pero sí sé que es muy importante y la verdad es que sí me trago todos sus vídeos y todo el mundo debería Fernando Carlos Simón. Ríos. Patti Jordan, venga. ¿Quién? Carlos Ríos. Carlos Ríos. Ay, qué curioso. LOL. Mira, Carlos Ríos. Random a full, ¿eh? Me parece muy importante. Es Tengo que healthy. empezar a hacerle caso, pero... No sabemos cómo... o sea, este hombre no te cocina pasteles de marihuana, cariño, ya te lo digo yo. Bueno, real food, brownie. eso es plantas, eso es real Por food. desgracia. Eso es real real fooder, food, o sea, real fooder, es real fooder. Sí, sí. Tony, tú, mi amor. Yo, si Tony tiene que 2. estar de viaje o muerto, Lady Di me fascina. Lady Di, Lady me Di. está encantando esta referencia. Y luego, Sí, si es tiene muy que estar generación Z esto. vivo, pues Yolanda Ramos. Yolanda Ramos, sí, Yolanda sí. Ramos de Paquitas a la Noemí actriz, Argüelles, ¿correcto? sí. Más Noemí Argüelles, pero... Vale, Yolanda Ramos. ¿Y tu corazón? ¿Vivo o muerto? Bueno, el que te parezca a ti bien. Sí, es que...
Jesucristo, ¿no? No sé. No. Jesucristo, el rey de la baraja. Jesucristo era un canalla también, un poco, ¿no? Era un poco, O sea, con todos mis respetos y tal, pero era Mira, un poco hablando así. de canciones de Sabina, hay una frase que dice Jesucristo, el primer comunista. El primer comunista, que no por ende es un canalla, pero me refiero que era un poco así... Sí, que a lo mejor no sabemos si Jesucristo era un canalla o tenía una psicopatología de Pero alucinación. la que lió al final luego se escapó y dijo, me han crucificado. Yo qué sé, como todos eran iguales, es que es mi referente, yo le admiro. Pues mira, para Jesucristo, y yo os voy a decir el mío. Mi referente es Hit. ¡Oh! ¡Oh! Y esto qué bonito, qué bonito. Y fíjate qué bien, qué en bandeja hemos dejado esta intro para que tú nos des ahí una frase de ánimo para la serie. Sí, sí, por favor, todos los lunes en Televisión Española a las 10:10, Hit, que va a dar mucho que hablar. Ojo, que pone muchos temas en bandeja, la educación, problemas de chavales, adicciones a las drogas, adicciones a un montón de cosas, y al sexo, Peñita con traumas y tal, y Hit, Dani es el trabajo espectacular que ha hecho ahí, o sea que miradlo porque os la vais a gozar, seguro. Yo, cada vez que dicen la palabra sexo, me encanta. Y bueno, pues vamos a dejar con el avance en exclusiva del siguiente capítulo de Hit. Oh, yeah. Muchísimas gracias a todos por haber participado en la tarde de hoy, a los que habéis estado ahí en el chat en directo. Os amamos a fuego, los que estáis aquí acompañándonos. Nos lo hemos pasado de booty, yo pienso, ¿no? Hemos sacado aquí muchos temas. Al final, el canallita, el tal, la droga, al final esto se ha convertido en un despropósito. Pues es que es la vida misma. La vida misma. Un besito muy grande, que disfrutéis de este avance y ¡ala! ¡Arriba! ¡Arriba con la goma 2! Cuando uno fantasea con la idea de ser padre, se imagina una película de Walt Disney con música de Elton John. No he recibido ningún aviso de ingreso. Cumpleaños felices, navidades en familia, dibujitos con caritas sonrientes en la nevera. Bienvenidos a todos a mi espacio de Katy. ¡Silvia! ¡Sal de ahí, por favor! Valiente y capaz de todo. Y al principio es un poquito así. ¿De qué hablas tú? Vosotros tomasteis los jodidos coches. Pero luego nuestro hijo va creciendo. Oye, Elena, cariño, tú miras como las compañías, ¿verdad? Tenemos que hacer algo con este pavo. ¿Y si lo hacemos desde dentro? Puedo vivir sin beber. Y beber sin vivir también. Y ahí ya la película de Walt Disney se convierte más bien en una de género terror. Cariño, mírame. ¿Qué haces? Solo te iba a tocar la cara. Que no me gusta que me toque. Es tu madre, joder. Se llama adolescencia, es un proceso natural. Todos hemos pasado por ahí, tampoco vamos a hacer un drama. Yo quiero mucho a mi hijo. Pues quiérele mejor, es lo que necesita. Bueno, lo que necesita es a su padre. Sí, pero no tiene a su padre. No, decidió que iba a ser más feliz con otra persona. Bueno, pues entonces me necesita a mí. En este colegio ha habido casos de agresiones, humillaciones, algún que otro pirómano. Se han quemado 4 coches, señores. Tenemos aquí todos claro de quiénes estamos hablando. Vuestros hijos.